Bien, amigos, estamos en Salud y Previsión. Tenemos un invitado, el licenciado Bernardo Matías, que es antropólogo social y que fue una persona que tuvo 14 años en el sistema de seguridad social, específicamente en SENASA. Pero antes quisiera decir dos cosas. Quisiera recordarle al presidente del Colegio Médico que antes de la guerra se puede usar la diplomacia y en medio de una crisis es difícil. Que no deponga su actitud porque es imposible, es su naturaleza de Waldo. Pero que recuerde una cosa, él es miembro del Consejo de la Seguridad Social. ¿Y por qué primero no le trata eso? Se está hablando de tarifas. Tarifa es Cisarril, que trate eso a nivel del Consejo, y punto. Y con respecto a nuestro invitado, señores, nosotros nos sentimos muy bien cuando vemos la profesión de Bernardo Matías. Nosotros hemos estado señalando aquí, y quizás Carlos, con sus miles de problemas que tiene con todos esos anunciantes, no ha tenido tiempo de darse cuenta que nosotros hemos pedido a diario que se busque el origen de los problemas. Ahorita hablábamos de la delincuencia. Que la lucha contra la delincuencia, eso no se elimina por decreto. La delincuencia es una situación que hay que ver los orígenes. El maltrato que va a la justicia, al Departamento de Violencia Intrafamiliar y de violencia del hombre hacia la mujer, tiene un origen. Y los psicólogos, los antropólogos, los que tienen la obligación de asistir a las famosas audiencias o debates que se llevan en los congresos cuando van a conocer leyes. Usted no puede crearle, así como se dice, fue un crimen pasional que lo disminuye las penas o las tipifica. Así hay también situaciones sociales que hay que consultar los que saben el origen de las cosas. Le decía a Waldo ¿cómo es posible que haga una huelga contra la ARS si la ARS tiene una tarifa que se la aprobó Cisarril? Entonces, si él es miembro de ese consejo, en que él y Cisarril comparten ese consejo, ¿por qué no comienza a discutirlo? Y si se agota eso, entonces que se pase a otra etapa. Quería decir eso y le damos la bienvenida a Horacio Montenegro, que es el productor de este espacio, a Carlos Alonso y al licenciado Bernardo Matías. Gracias por estar aquí, licenciado. Y la primera pregunta es obligada. En el proyecto de reforma de la seguridad social, en que después de más de 10 años, ¿verdad? Ya hay experiencia de que hay cosas que merecen ser revisadas. Ya hay una agenda congresional o de diferentes sectores que han sometido modificaciones a ese proyecto. Usted va, doctor, va a introducir, o entro yo de una vez. Yo sugiero que responda la pregunta que hace Julio. Básicamente, esa es la pregunta base. ¿En qué estamos, cierto, con respecto al tema de la reforma de salud? ¿Se está discutiendo? ¿Tú sabes, tiene información al respecto? Buenos días. Buen día. Un saludo para ustedes y los amigos televidentes. Esa es parte del problema que tenemos en este momento, sobre qué base es que se está discutiendo la reforma. Incluso en el proceso de discusión de la reforma en este momento se reproduce un mal de fondo que viene arrastrando el sistema de seguridad social, que es lo que yo le llamo, yo lo escribí en un artículo hace un tiempo, la torre de Babel de la seguridad social, donde hay un serio problema de conducción y de dirección del sistema, donde hay una fragmentación en términos de la dirección y la conducción, y que viene dado
en la misma raíz de las leyes. Tú tienes una ley 4201 que define la conducción del sistema y la 8701 que es la que crea esa torre de Babel que yo llamo. Y ahora en el proceso de reforma de la ley 8701, esa torre de Babel se sigue reproduciendo. ¿En qué sentido? Tú tienes una comisión en la cual está el Congreso trabajando en la reforma, pero posteriormente el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, crea otra comisión tripartita, compuesta por el Poder Ejecutivo, los empresarios y los sindicalistas, por no decir los trabajadores. Y luego, ahora en el discurso del 16 de agosto, el presidente también convoca a los partidos a una comisión para discutir 12 proyectos de reforma, de los cuales uno de esos 12 proyectos es el de la Ley de Seguridad Social. Entonces tenemos 3 escenarios discutiendo lo mismo. Eso no es conveniente en términos de país. Y en ninguno de esos espacios está representado el actor fundamental, que es el ciudadano, el afiliado. No está presente en ninguno de esos espacios. Por tanto, en este momento carecemos de un proyecto base que permita la discusión. Es decir, nadie conoce, incluso yo se lo he solicitado hasta a la propia DARS, que se supone que debería tenerlo, a colegas del sector, Jeffrey Lizardo, a Chanel, y ninguno tiene un proyecto de reforma en sus manos. Entonces, ¿sobre qué base que se está discutiendo? No lo sabemos. Estimado Bernardo, en este momento. Yo voy a hacerte mi escenario. Como veo yo desde hace tiempo la situación, específicamente en el sector de salud, y cómo eso gatilla que hoy el Colegio Médico haya llamado a esta huelga o paro, ¿cierto? Que sin duda el principal perjudicado, ¿cierto?, son los pacientes o los usuarios, como se les dice actualmente. Pero desde hace tiempo tenemos ciertos fenómenos donde 3 partes aquí son responsables. Por un lado, el usuario o el paciente, que dentro de lo que hace de manera irregular, y es un tema de educación, es prestar su carnet de afiliado para que se atienda una persona que no está dentro del régimen contributivo, generando un mayor gasto, ¿cierto? Y eso se llama suplantación. Por otro lado, tenemos nosotros a las administradoras de riesgo de salud que, entre otras cosas, por mucho tiempo no han hecho realmente un reajuste significativo a las tarifas de servicios médicos y honorarios médicos. Se le ha hecho aumento de cápita durante todos los años, eso tú lo sabes bien, pero el impacto de las tarifas ha sido realmente marginal. Y lo que sucede hoy no es necesariamente, y yo no comparto 100% lo que dijo el doctor Jacín, porque se sabe que esta es una lucha y una solicitud que viene haciendo el Colegio Médico desde antes de la gestión del actual presidente del Colegio Médico. Y han habido muchos compromisos de parte de los últimos 2 gobiernos en mejorar estas tarifas, y este actual gobierno, por la información que uno maneja, ¿cierto?, en los medios de comunicación y las declaraciones que él ha dado, se comprometió en hacer las gestiones para que estos reajustes se realizaran, y no se hicieron. Este tema de que las ARS no hayan hecho los reajustes por mucho tiempo provoca entonces que los prestadores busquen una forma de poder compensar y generan una sobrefacturación, que eso significa en el fondo que están cobrando cosas adicionales a la atención del paciente, y le provocan además un gasto de bolsillo al paciente o al usuario, porque lo que se le está pagando hoy como consulta médica, por ejemplo, a mi juicio, y respetando mucho el oficio de
de todas las personas que se dedican a cortar el cabello, hoy sale más caro cortarse el cabello que una consulta médica. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos el desajuste. Todos somos responsables de alguna forma de las situaciones que estamos viviendo hoy. Las ARS han hecho una serie de propuestas para la reforma de salud. Dentro de las más llamativas para mí está la integración vertical que están pidiendo otra vez. Y yo no sé, a tu juicio, con todo esto que te he expuesto, qué es lo que tú opinas y por dónde debería ser el camino de la solución de esta situación, donde los médicos y todo el gremio de la salud, porque no solamente son los médicos, son las enfermeras, son los bioanalistas, son todo el personal que trabaja allí, puedan tener una mejor remuneración, que el paciente tenga un mejor servicio, que las ARS tengan controlados sus riesgos y sus gastos, pero en un escenario donde no hayan distorsiones finalmente por ningún lado y que haya una normativa que sancione fuertemente las malas prácticas de cualquiera de los integrantes que genera esta cadena que se llama, ¿cierto?, salud en lo que es el sistema de seguridad social. Bueno, tú has planteado varios temas, el doctor Jacín también introdujo con el tema de los honorarios médicos y quisiera compartir mi punto de vista sobre ese tema. Con los honorarios médicos ha sucedido lo que pasa con una persona cuando en términos del protocolo médico, una persona que tiene una condición, pongamos de ejemplo, cardiovascular, donde el protocolo médico dice que tiene que chequearse cada cierto tiempo, por lo menos 2 veces al año, cada 6 meses, depende del caso, y la persona no lo hace, y ya como a los 8 o 10 años, tiene una acumulación en términos de su condición de salud, donde los tratamientos y los riesgos son terribles, muy altos, porque no se hicieron, la persona no hizo las previsiones contempladas. Eso ha pasado con el tema de los honorarios médicos. La ley 8701 es muy clara frente a ese tema. Cada año debe hacerse una revisión de los honorarios médicos. Ustedes dijeron que son 10 años, no, son 20 años que tiene la Seguridad Social. Estoy hablando del aumento de las tarifas o los reajustes de tarifas. Y los reajustes de tarifa se hacen con cierta regularidad, que es lo más, pero son unos ajustes de tarifa que tampoco se hacen conforme a lo que manda la ley. La ley lo que manda es a la indexación de las cápitas, y los ajustes de tarifa tienen que hacerse a través de un comité de honorario médico donde está la CISARRIL, donde está el Colegio Médico, el Consejo de la Seguridad Social, están representantes de las ARS. Yo tuve la oportunidad, representando a SENASA, de participar en varias reuniones de ese comité de honorario médico y donde se discutieron propuestas de ajuste de tarifas. Se llevó al Consejo y eso quedó ahí, lo de ajuste de tarifa. Entonces, lo que sucede es que no se ha aplicado la ley 8701, ajuste de la cápita en base a una indexación relacionada con el comportamiento de los indicadores económicos, especialmente de la inflación, y eso tiene que venir acompañado con los ajustes anuales de las tarifas. Pero hay otro punto que tiene que ver con el sistema mismo. ¿Qué sucede? Que las ARS se han convertido en simples entes de intermediación. Eso es lo que es una ARS, un ente de intermediación entre el afiliado y el prestador. Pero esa intermediación tiene muy poca regulación. Está muy basada en la relación contractual entre el médico y la ARS. El doctor Jacín parece que tiene alguna confusión entre lo que es la cápita
y los honorarios médicos. La CISARRIL no interviene en establecer cuáles son los honorarios médicos. Es una relación contractual, es un contrato que hacen Cada administrador de riesgo de la salud. administradora de riesgo de salud con Con los el prestadores. ¿Qué han hecho algunos países? Y ahí sí viene el ente regulador, que han establecido frente a los honorarios médicos tarifas topes y tarifas, Una banda. una banda entre la menor y la mayor. Aquí eso está sometido al libre mercado, a la libre relación entre prestador y ARS, y normalmente quien se impone es la ARS, porque es la que tiene el dinero en sus manos, y el prestador necesita dar el servicio, necesita del paciente. ¿Y cuál es el resultado de esa falta de actualización de los honorarios médicos? Incremento del gasto del bolsillo del afiliado. Porque al final el prestador lo que hace es que ese déficit real de los honorarios médicos se lo carga al bolsillo del afiliado. Y la ARS sale beneficiada porque se economiza ese costo y el prestador simplemente lo resuelve compensándolo con el afiliado. Es un problema que ya realmente tiene que ser asumido de manera seria y responsable por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. No puede ser otro y tiene que buscarse respuesta y solución. Pero al dejarse acumular el problema, resulta que los ajustes de tarifa tienen un impacto financiero en el sistema muy alto. Y es donde están los nudos realmente. Yo hice un cálculo cuando era gerente de salud en SENASA para una reunión con el colegio médico, donde solo a SENASA aumentarle 200 pesos a las tarifas de consultas ambulatorias implicaba agregarle al gasto de SENASA 300 millones de pesos al año. Entonces, el tema no es solamente reajustar los honorarios. No es solo reajustar los honorarios, no es hacer huelga. El tema es un tema mucho más complejo, pero tiene que abordarse con responsabilidad, no es eludiendo el problema, no es colocándolo en un rol, en una posición secundaria. Es un tema altamente relevante y el más perjudicado es el afiliado en este momento. Bernardo, ¿no te da la sensación, aprovechando lo que tú dices, que entre otras cosas falta más transparencia en los procesos? Y que dentro de esta transparencia, hablando de una posible banda de precios, que existiera, este es un tema que yo ya lo he planteado en varias oportunidades, desde el inicio de este programa, tener una tarifa de referencia que sea pública. Claro. Y que sobre esa tarifa de referencia se hagan los reajustes anuales a todos los servicios médicos que incluyan, ¿cierto?, desde la consulta, pasando por todos los honorarios que correspondan, de todos los servicios hasta los más complejos que hoy día existen, porque hoy... Escúchame, Horacio, pero no solo eso. Tú tienes que una ARS hace acuerdos de tarifas con un prestador que tiene los mismos estándares de calidad que el otro, y son dos tarifas diferentes. Pero no solo eso, que si tú quieres contratar a uno de esos prestadores, tú no sabes cuál es la tarifa es secreta la tarifa entre ellos. A eso yo me refiero con transparencia. Se necesita transparentar. Ahí entra la CISARRIL. Ahí sí entra la CISARRIL. La CISARRIL tiene que jugar un papel de que se transparentice las tarifas y establecer tarifas de referencia. No puede ser un secreto entre el prestador y la ARS. Ahora, ¿qué es lo que está de fondo muchas veces detrás de eso? Son las competencias desleales que hay entre las propias ARS, entre ellas mismas, entre algunas. ¿En qué sentido?
de que yo necesito contratar a un prestador premium para garantizar mi cartera de afiliados y le pongo los honorarios más altos que pueda haber en el mercado, distorsionando el mercado realmente. Y la otra ARS, con menor capacidad de pago, tiene dificultad para contratar ese prestador a esa tarifa, porque le afecta su siniestralidad, su gasto en salud. Entonces, cuando tú no tienes ese prestador y aquella ARS sí la tiene, tu cartera de afiliación no crece al ritmo y la rapidez que crece la cartera de afiliación de la otra ARS. Es un problema de distorsión del mercado, porque la salud se puso a la dinámica del mercado, y la salud es un derecho, no es una mercancía. Entonces, al ponerla sobre la dinámica del mercado, se generan todas estas distorsiones y que al final todo se reproduce en daños al ciudadano. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos instantes con Bernardo Matías, quien es antropólogo social y nos habla interesantemente de todos estos temas de la reforma de salud. Volvemos en breve.